Hola chicos, ¿cómo están? Ojalá muy bien. Muy bien chicos, vamos a comenzar con la clase de hoy. El tema es repaso de biología para postular ¿a dónde? A la mejor universidad, la Agraria de La Molina. Muy bien, vamos a comenzar sin más que decirte, pero antes ya sabes, por favor te pido que compartas la información para que todo esto les llegue a más molineros y así compitan por igual el día del examen. Recordemos que la información se comparte y no se guarda. ¿Está bien? Muy bien, vamos a comenzar. Mucha atención. Aquí está. Repaso de biología para postular a la Molina. Hominem et agrum colere cupio. Ese será tu lema cuando ingreses a esta universidad. Y estoy seguro que lo harás. Estás muy cerca. Así que, por favor, mucha motivación, actitud y ganas de aprender. ¿Está bien? Por favor. Vamos que tú puedes. Muy bien. Te pregunto algo. ¿Estás listo? Sí. Entonces, comencemos con la pregunta número uno. Aquí está. Pregunta número uno. Comencemos. El producto final de la vía aerobia en las células musculares es. Inténtalo y la clave que te va a salir es la A. Entonces, cuando las células musculares respiran aerobiamente, formarán CO2 y agua metabólica como producto. Mientras que, si el evento es anaerobio, realizarán fermentación láctica formando ácido láctico. Por ejemplo, aquí tenemos el famoso ciclo de Cori. En eventos anaerobios, en el músculo, la glucosa fermenta hasta lactato. El lactato se dirige a la sangre, de la sangre al hígado, y en el hígado realiza la gluconeogénesis formando glucosa. La glucosa regresa a la sangre y de la sangre al músculo, y el ciclo continúa. Notamos que aquí el lactato se está reciclando y la glucosa se formará en el hígado. ¿Está bien? Te comento algo importante. Según la preagraria, la fermentación no es un tipo de respiración anaerobia, simplemente es un evento anaeróbico donde se formará productos orgánicos parciales. ¿Está bien? Pero por favor, no confundas ese dato. La fermentación no es un tipo de respiración anaerobia. ¿Está bien? Por si acaso. Pasemos a la siguiente pregunta. A ver, en la fosforilación oxidativa. Inténtalo y la clave que te va a salir es la A. Sin embargo, aquí en la clave A hay que hacer algunos cambios. Por ejemplo, aquí tenemos la membrana externa mitocondrial. Aquí la interna. La interna formará las famosas crestas mitocondriales. Aquí tendremos los complejos 1, 2, 3 y 4. Los complejos, digamos que van a participar durante el transporte de electrones y también durante el bombeo de protones. Los protones se bombean de la matriz mitocondrial hacia el espacio intermembranal. Sin embargo, esa clave aquí no está. ¿Ok? La más cercana es la A. ¿Por qué motivo? Porque en el momento que los protones se bombean de la matriz, pasan por la membrana interna y luego se dirigen pues al espacio intermembranal. Muy bien, pasemos a la siguiente pregunta. A ver, es producto de la traducción. Inténtalo y la clave que te va a salir es la A. Recordemos que luego de la traducción se formará la proteína y aquí el colágeno es una proteína. También hay que saber que la traducción presenta tres etapas: iniciación, elongación y terminación. Durante la elongación, por ejemplo, el ribosoma se mueve y de tal manera que los codones del mensajero se van leyendo. Y así pues los transferenciales van colocando cada aminoácido para que la proteína se comience a formar. ¿Está bien? Te comento también que esta clase la hicimos con los chicos del grupo WhatsApp. Así que si tú deseas pertenecer al grupo WhatsApp,
me envías un mensaje al número que te dejaré en la descripción. ¿Está bien? Muy bien. A ver, siguiente pregunta. Los fragmentos de Okazaki se relacionan con la clave la A. Durante la replicación del ADN, también podemos ver una iniciación, elongación y terminación. La elongación básicamente es cuando las polimerasas comienzan a leer el ADN y agregar nuevos desoxirribonucleótidos. En ese momento, en la cadena retrasada se visualizan los fragmentos de Okazaki. Por ejemplo, aquí. Fíjate cómo la polimerasa comienza a leer el ADN y comienza a agregar nuevos nucleótidos. En ese momento, en la cadena retrasada, se visualiza los fragmentos de Okazaki, ya que la síntesis es discontinua. Siguiente pregunta. Es la capacidad de los organismos vivos de adquirir cambios en la estructura, fisiología o hábitos para mejorar la interacción con el medio ambiente. La clave, la D. Los seres vivos nos adaptamos a nuestro biotopo. ¿Para qué? Para mejorar la interacción y podamos, escucha bien, sobrevivir. Esa es la finalidad, la supervivencia. Ese cambio para poder interactuar mejor puede ser un cambio estructural. Por ejemplo, cuando el cactus cambia su tallo seco a tallo, digamos, reservante, cuando cambia las hojas anchas a hojas modificadas como espinas. Es un cambio estructural para que se adapte mejor a su ambiente, que es en este caso pues de escasa precipitación. El cambio también puede ser fisiológico. Cuando por ejemplo nos vamos a ambientes donde hay poco oxígeno, por ejemplo, tenemos que adaptarnos. O también el cambio de hábitos. ¿Por qué motivo los murciélagos usualmente tienen gran actividad nocturna y no diurna? Todo esto es ¿para qué? Para la supervivencia. ¿Está bien? Recuerda, la finalidad es la supervivencia. Muy bien. Pregunta 7. Una célula epitelial del estómago capaz de secretar moco y jugo gástrico se caracterizará por presentar un gran desarrollo de que formará muchas que experimentarán la clave casita, ¿cierto? Entonces, si una célula se caracteriza porque secreta mucho, entonces presenta el Golgi desarrollado. ¿Ok? Ese Golgi formará vesículas. Las vesículas salen de la célula mediante exocitosis. Aquí está, por ejemplo, el Golgi. Formará vesículas, secreta. Ahora bien, existen dos tipos de secreción, la continua y la regulada, ¿cierto? Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuál de las siguientes alternativas expresa mejor el concepto de población? La clave, dinosaurio. Las vicuñas en pampas galeras hace referencia únicamente a una especie, una población. 10. La sensitiva es una planta que al menor contacto táctil responde de forma pasajera y sin dirección característica conocida como de tipo de los seres vivos. La clave D. Cuando un ser vivo responde a un estímulo, se llamará irritabilidad. En las plantas puede ser nastia o taxia. La diferencia es que la nastia es una respuesta pasajera y no depende de la dirección del estímulo. Por ejemplo, aquí, planta carnívora, se cierra, pero la respuesta es pasajera, luego se volverá a abrir. Aquí también se abre, se cierra. ¿Ok? Aquí tenemos a la famosa sensitiva. Tú la tocas, plac, y se cae, ¿no? Debido pues a un cambio de turgencia en sus peciolos. Aquí están. Bueno, y este caso que está aquí es tropismo, es diferente. ¿Ok? Tropismo. Aquí también tropismo. Siguiente pregunta.
En la estructura de la membrana celular, los componentes relacionados a las funciones de síntesis y transferencia son clave, enzimas y glicoproteínas. ¿Ya? Por ejemplo, una enzima importante que hace síntesis es la ATP sintetasa, ¿no? Que participa durante la síntesis de ATP a nivel, digamos, por ejemplo, de la cresta mitocondrial, pero también aparece en los tilacoides, por si acaso. Siguiente. Durante la preparación de una lámina para la observación de cromosomos humanos, las células de linfocitos son tratadas con solución hipotónica. Este hecho causaría que la célula C y su frontal. Clave. En una solución hipotónica, el agua ingresa a la célula y como se trata de un linfocito, no presenta pared celular. Por tal motivo se hinchará hasta reventar. Lisis. Sin embargo, las plantas no revientan. ¿Por qué? Porque tienen pared celular. En ellos experimentan la famosa presión de turgencia. Por ejemplo, aquí fíjate, el agua ingresa y la pared evita que se destruya la célula. ¿Ok? Siguiente. El organelo celular que es capaz de degradar componentes celulares o sustancias extrañas de diferente naturaleza química se denomina lisosoma. Los lisosomas participan en la digestión celular. ¿Quién lo forma? El aparato de Golgi. Los lisosomas presentan enzimas hidrolíticas. Una de ellas es las famosas proteolíticas con capacidad de romper pues proteínas. Siguiente pregunta. El rol que cumple el agua en la fotosíntesis. Suministra electrones. Recordemos que cuando los fotosistemas reciben la luz, digamos que el centro de reacción, que es una clorofila, se excita. La clorofila, al excitarse, pierde dos electrones altamente energéticos. En ese momento, esta clorofila está oxidada. Entonces el agua hace fotólisis y formará dos electrones que van a reducir a la clorofila del fotosistema. Siguiente. La reproducción asexual se caracteriza por la rapidez y simple. Por ejemplo, aquí vemos que una bacteria hace bipartición. Es rápido y simple. Aquí una esporulación. Por aquí yemación. Y por aquí, por ejemplo, mediante estacas o esquejes, dependiendo pues de la naturaleza de la planta. Siguiente. La evolución convergente se puede comprobar en C. Estructuras homoplásicas como las alas de una mariposa y de un picaflor. Por ejemplo, aquí vemos que los cuatro animales presentan diferente origen. El tiburón es un condrictio, el pez espada es un pez óseo, ictiosaurio un antepasado reptil, el delfín un mamífero. Sin embargo, los cuatro adquieren forma hidrodinámica y aletas para, digamos, nadar a grandes velocidades. La misma función sería estructuras homoplásicas. Y aquí también, fíjate, por aquí presentan la misma función, ave y insecto. ¿Te das cuenta? Órganos homoplásicos. 12. El problema principal que genera la contaminación de los CFC es afectan a la capa de ozono. Los CFCs presentan flúor, cloro y carbono. De ellos tres, quien afecta es el cloro. El cloro destruye al ozono, formando oxígeno y óxido de cloro. Este cloro se desprende del óxido y este mismo cloro ataca a otra molécula de ozono. Entonces, un único átomo de cloro puede destruir miles y miles,
cientos de miles de moléculas de ozono. Siguiente, marque verdad o falsedad. La clave, Entonces, a ver, la pregunta es, ¿no? ¿Verdad o falsedad respecto a la respiración celular? Ocurre solo en condiciones aerobias, falso. También hay respiración anaerobia. En anaerobiosis, o sea que sin oxígeno, la oxidación de la materia orgánica es incompleta, falso, es completa. El oxígeno siempre es el último aceptor, ¿no? Esto es cuando es aerobia. Si es anaerobia ya no es oxígeno. La fermentación es un ejemplo de respiración anaerobia, dijimos que no. Siguiente. ¿Cuál es la región ubicada en Cajamarca y Piura a unos 3.400 metros y se caracteriza por tener clima húmedo donde habita el pinchaque? Páramo. El pinchaque, el famoso tapir, tapir del páramo, tapir de montaña, o también tapirus pinchaque. Recordemos que esta ecorregión proviene de Ecuador y Colombia. Aquí está, mira el páramo. Muchos autores también lo llamarán la puna húmeda, porque hace tanto frío como la puna, ya que se encuentra, fíjate, 3.400 y, sin embargo, es húmeda. Recordemos que la puna es seca, en este caso el páramo es húmedo. Y pues aquí el pinchaque, no lo confundas con carpincho, ¿ok? Por si acaso. Los lípidos simples se forman al unirse alcohol con uno o dos o tres ácidos grasos mediante enlace éster. Por ejemplo, aquí tenemos a un triglicérido que presenta tres enlaces éster. Y por aquí tenemos a una cera que presenta únicamente un enlace éster. Recordemos que tanto las ceras como los triglicéridos son lípidos simples, ¿ok? Simples porque únicamente tienen carbono, oxígeno y nitrógeno. Si tú le agregas, por ejemplo, fósforo, se convertirá en un lípido complejo. O también llamado compuesto, si deseas. Siguiente. Los salmones cuando van a colocar sus huevos nadan desde el mar hacia las aguas dulces del río. Esta situación termina causándoles la muerte porque sus células se encuentran expuestas a un medio clave enano. Entonces, el agua de río es agua dulce. El agua dulce es un medio hipotónico para el salmón. Sin embargo, te comento que no es tanto así. Hay salmones como el salmón pues del Atlántico que no muere y puede retornar con el ciclo. Y también pues no siempre debido a la concentración hipotónica es que los salmones mueren. Muchos mueren porque cuando ellos retornan del mar al lago, al río, perdón, ellos no se alimentan, no comen nada. Y luego, como van contra corriente, se lastiman el cuerpo. El cuerpo se les infecta de hongos, están débiles, sin alimento, con hongos, y mueren. Y un evento, digamos, aparte, pues es esta diferencia de concentración. También pues hay autores que afirman que esto es muy importante porque el salmón al morir está, digamos, nutriendo a el ambiente, ¿no? Al suelo que está aquí debajo en la parte, digamos, bentónica. Imaginemos, ¿no? Bentónica aquí. Siguiente, la replicación del ADN es semiconservativa porque, clave C, los ADN hijos tienen una hebra original y otra hebra recién sintetizada. Aquí está, por ejemplo, aquí el ADN hijo presenta una hebra de azul de la mamá y otra hebra de rojo recién sintetizada. Recuerda que aquí participan las ADN polimerasas 1, 2 y 3, siendo la 3 la que formará la mayor cantidad de ADN.
Y bueno, también aquí tenemos la hipótesis dispersiva, donde se formarán fragmentos, ojo, fragmentos, más no una cadena total. Siguiente, durante una inundación, las plantas dejarán de intercambiar gases debido a que el O2 y el CO2 no podrán entrar o salir por las lenticelas de las raíces. ¿Está bien? Muy bien. Aquí fíjate, tenemos un estoma y por aquí estoma y por aquí lenticela y por aquí también estoma. Algo importante que te comento es que las, los estomas tienen la gran capacidad de cerrarse o abrirse. En cambio, lenticela no tanto así. ¿Ya? 8. En la alternancia de generaciones de las plantas superiores, al germinar, produce que constituye la fase. Muy bien, las plantas superiores, digamos que se caracterizan porque tienen semillas, ya no esporas. Y esa planta superior, ese fenotipo lo formará el esporofito. Aquí está, ¿cierto? Mira, ve. Siguiente. En un campo de cultivo se colocó un pesticida y como efecto colateral eliminó a hormigas y arañas del suelo, por lo tanto harían desaparecido. Clave E. Entonces, si nosotros matamos arañas y hormigas, matamos a consumidores secundarios. Aquí está la pirámide pues trófica. Siguiente. Un recurso de flora importante en el Perú lo formará los algarrobos, que se encuentran en la clave bosque seco ecuatorial. Pero también, como te dije en la clase, tenemos aquí hualtaco, tenemos cañabrava, tenemos algarrobo, tenemos el faique, ¿está bien? Tenemos el palo santo. Y una especie, digamos, que no es tan común, el famoso azote, ¿no? De Cristo. El suelo es un recurso natural que se formará por la... El suelo es renovable. Si tú lo manejas bien, nunca se acaba el suelo. Y la pregunta es, ¿cómo se forma el suelo? Mediante la meteorización de la roca madre. Aquí tenemos inicialmente la roca madre y poco a poco se va fragmentando. Esa meteorización podría ser química, física y también biológica. Por ejemplo, aquí vemos el agua en la lluvia ingresa a las fisuras, luego el agua se congela y al expandirse degrada a la roca madre. Por ejemplo, es física. Más adelante aquí existen pues, reacciones de carbonatación, de acidez, reacciones químicas que también degradan a la roca madre. Por aquí aparecen pues líquenes, microorganismos, bacterias y también se degradará. De tal manera que luego de cientos de años se forma el suelo. El suelo presenta horizontes, fíjate. Horizonte A, B y C principalmente. El A, delante del A, chicos, hay un horizonte O, que es muy especial, ya que contiene pues una capa que presenta hojarascas, el famoso, digamos, mucho, si es urbano. De eso es importante comentarte que la profundidad de raíz llega hasta el B. El C ya tiene pues la roca madre. Y el C hasta también hay D también, pero ahí ya no hay minerales. Una forma de conservación de la biodiversidad es, al reducir la cantidad de CO2 en el ambiente, estamos evitando, digamos de manera excesiva, el efecto invernadero. El efecto invernadero es un fenómeno natural beneficioso para que la vida exista en el planeta. Sin embargo, esta, digamos, explosión de CO2 hace que el efecto invernadero sea más agresivo, por lo tanto origina el calentamiento global. Y aquí está, ¿viste?
Muy bien.